Hola chicos, voy a introduciros el apartado 5, puesto que os va a ser muy útil para hacer derivadas. A partir de aquí solamente haremos ejercicios y seguiremos practicando hasta que ya el método lo tengáis claro. Derivadas de operaciones con funciones. Son 5 puntos los que vamos a ver. Derivada de la suma de dos funciones. Bueno, esto ya es muy sencillo y me imagino que lo intuís. La derivada, supongamos que tenemos dos funciones, ¿no? F de x más más g de x. Entonces, si queremos hacer la derivada de eso, que aquí lo voy a expresar como la derivada de f de x más g de x, va a ser igual a la derivada de la primera más la derivada de la segunda. Por ejemplo, yo tengo esta función, ¿no? Que me dicen 2x cuadrado más 5x al cubo. Pues como ya vimos el otro día, la derivada de 2x cuadrado. Lo que pasa es que normalmente esto ya me dicen que es directamente una función. Me dice f de x es esto. Y aquí a la hora de explicar pues estoy separándolo como si fueran dos funciones. F de x esto y g de x esto. Entonces me dicen que haga eso, pues eso será igual a la derivada de la primera, más la derivada de la segunda función. La derivada de la primera, acordaros cómo se hacía. El 2 se deja. El 2 del exponente baja. Y me queda la x sola porque al exponente había que restarle 1. ¿Y la otra cómo se queda? Pues el 5 se queda. El 3 baja y se me queda x al cuadrado porque como hay que restar 1 al exponente, así que esto se queda como 4x más 15x cuadrado. ¿Vale? Segundo apartado. Derivada del producto de un número real por una función. Por ejemplo, a mí me dicen esta función. Me dicen que f de x es igual a x al cuadrado. La derivada de esa función, sabéis que la derivada de f de x, sería 2x, porque el 2 baja y hay que restar 1. Pero si la función fuera g de x igual a 5x cuadrado, pues yo lo que hago es tengo que derivar la derivada de eso, la derivada de 5 por x al cuadrado es lo mismo que 5 por la derivada de x al cuadrado. O sea, el número siempre lo puedo sacar. Así que esto será 5 por, y la derivada de x cuadrado que la he calculado antes, que es 2x, por lo tanto 10x. El número siempre lo puedo sacar, o sea, la derivada de un número por una función es el número por la derivada de la función. No os preocupéis porque vamos a hacer mucho ejercicio entre lo que queda de semana y la semana que viene. Derivada del producto de funciones. Por ejemplo, f de x por g de x. Y me dicen que haga la derivada de eso, de ese producto. Pues entonces yo lo que tengo que hacer es, y esto tenéis que aprenderlo de memoria, derivada de la primera por la segunda función sin derivar más la primera función por la derivada de la segunda. Esto hay que aprendérselo de memoria directamente. Esto se puede demostrar, pero no procede que perdamos tiempo en la demostración. Por ejemplo, me dicen que multiplique 2x cuadrado por 8x al cubo, por ejemplo. Me dicen que haga eso. ¿Cómo lo derivo? Pues la derivada de 2x cuadrado por 8x cubo. Aparte de que yo podría multiplicar y decir, esto en realidad es 16x quinto, 16x a la quinta, y eso es muy fácil de derivar. Vale. Pero como aquí lo que pretendemos es explicar qué es lo que pasa cuando hay dos funciones y están multiplicadas. Imaginaros que aquí tuviera una fracción o que tuviera un radical y no sería tan fácil multiplicarlo, pues entonces tendréis que utilizar este método.
hemos dicho derivada de la primera, derivada de, hay que hacer la derivada de 2x al cuadrado por el segundo sin derivar, o sea, 8x3, más la primera función, que es 2x cuadrado, por la derivada de la segunda. Así que la derivada de 2x2 es el 2 que lo dejo, el 2 que lo bajo, x. Todo eso por la segunda función sin derivar, que la dejo, más la primera función sin derivar por la derivada de 8x3, que sería el 8 que lo tengo que dejar, el 3 que baja y x al cuadrado porque al exponente hay que restarle 1. Pues ya he terminado. Simplemente se trata de adecuar esto un poco. 2 por 2, 4, por 8, 32. 32x a la cuarta. Y aquí tengo 2 por 3, 6, por 8, 48. 48x a la cuarta. Esto si lo sumo, pues me da 50, 80x a la cuarta. Ya está. Si hubiera multiplicado en este caso, ya digo, esta función por esta y luego deriváis el global, os va a dar lo mismo. Derivada del cociente de funciones. Supongamos que me dan una función y me la dividen entre otras. ¿Cómo hago eso? La derivada de ese cociente de f de x entre g de x va a ser igual a, y también hay que aprenderse de memoria, la función de abajo del denominador al cuadrado. Y arriba hay que poner la derivada de la primera por el denominador sin derivar menos la función del numerador por la derivada del denominador. Esto siempre hay que intentar aprendérselo de una manera mnemotécnica. El de arriba derivado por el de abajo sin derivar menos el de arriba sin derivar por el de abajo derivado. Ejemplo. Supongamos que tengo x cuadrado menos 2 dividido entre x cuadrado más 2. Quiero hacer la derivada de eso. Quiero hacer la derivada de x cuadrado menos 2 partido x cuadrado más 2. Pues entonces, hemos dicho, abajo hay que poner el denominador al cuadrado. Pues ya está, ya he terminado abajo. Y arriba, hay que hacer la derivada de esto. Hay que hacer la derivada de eso. La derivada de eso, le voy a indicar, la derivada de x cuadrado más 2 por x cuadrado menos 2, perdón, por el de abajo sin derivar, ¿vale? Pues el de abajo sin derivar, menos el de arriba sin derivar, que sería x cuadrado menos 2, por la derivada del de abajo, por la derivada de x cuadrado más 2. Pues ya está, simplemente tendría que ir desarrollando esto. La derivada de x cuadrado menos 2, sabéis que es, la derivada de x cuadrado es 2x, y la derivada de menos 2, y la derivada de menos 2 es 0, porque esto es una constante, por x cuadrado más 2, menos x cuadrado menos 2, por la derivada de esto, que sería el 2 que baja, y me queda x. Y la derivada de más 2, que es 0. Entonces llegaría a una cosa así. Me quedaría un paso que sería, pues ya he terminado de derivar, me quedaría multiplicar esto por esto, intentar agrupar los términos que pudiera y dejarlo lo más simplificado posible, nada más. Y por último, y ya no hay que saber nada más en cuanto a teoría en este tema, sería ¿qué pasa cuando tengo una función de otra función y tengo que derivarla? Que esto es lo que vimos el otro día, que se llama regla de la cadena. Por ejemplo, si tengo f de g de x y tengo que hacer la derivada de f de eso, tengo que hacer lo que me están poniendo. Entonces, esto, ¿cómo se hace? Pues como decíamos, primero se hace lo de dentro y tengo que hacer la derivada de g de x, y una vez que tengo hecho la derivada de lo de dentro, ya considero esto como si esto fuera x.
y ya me quedaría pues derivarlo f de x. Por lo tanto, eso será igual a la derivada de f de g de x. Por ejemplo, me dan esta función neperiano de x cuadrado más 2. Y quiero derivarlo. Quiero hacer la derivada del neperiano de x cuadrado más 2. Entonces, yo lo que tengo que hacer es, por un lado, hacer esta derivada, o sea, la derivada de x cuadrado más 2, y ya que tengo hecho esto, ya que tengo hecho eso, tengo que hacer la derivada del neperiano de x cuadrado más 2, considerando que esto fuera x, ¿vale? Así que esto va a dar la derivada de x al cuadrado más 2, esto da 2x, esto da 2x, más la derivada de 2, que es 0, por la derivada de neperiano de esto, considerando que esto ya lo he derivado. Por lo tanto, tengo que hacer la derivada del neperiano de una función que ya he derivado. Considero que esto ya está derivado, como si fuera x, por lo tanto, la derivada del neperiano de x, vimos el otro día, que es una derivada inmediata, la derivada del neperiano de x sería 1 partido x. Pero es que yo en realidad no tengo x, sino que tengo esto, que ya lo he derivado, por lo tanto, aquí tengo que poner x cuadrado más 2. Por lo tanto, mi resultado es 2x por 1, 2x, x cuadrado más 2. Y eso sería toda la explicación en cuanto a derivadas de operaciones de funciones.